Buenas tardes, les agradezco que se hayan unido a la reunión. Un Ateneo más de la residencia. Yo soy Guillermo Cano, residente de tercer año, creo que todos ya me conocen, y este Ateneo lo hice durante la rotación que hice por el CABIN. No sé si todos conocen el CABIN, es el Centro de Aplicaciones Bionucleares, que es una institución que está dentro del Perrando, y que bueno, tiene ese nombre porque antes se hacían aplicaciones bionucleares, como hacer las pruebas de imágenes para los pacientes que tenían tanto cáncer de tiroides, como para diagnóstico de hipertiroidismo, o sea, de tirotoxicosis, como la enfermedad de Graves, se usaban isótopos de yodo radiactivo, y también para el laboratorio se usaban también isótopos de yodo radioactivo para hacer los análisis de hormonas. Como las hormonas están en baja concentración, se usaban ensayos sensibles como los radioinmunoanálisis. Y bueno, por eso tiene ese nombre, pero hoy en día ya básicamente lo único que se hace de laboratorio es hormonas y no se usa más la estrategia de isótopos radiactivos, ¿no es cierto? Pero el nombre quedó, por eso van a escuchar CABIN. Bueno, el tema que vamos a tratar son anticuerpos antirreceptor de TSH, o TRAP, como su abreviatura. Los objetivos son conocer la naturaleza de los anticuerpos, TRAP, revisar los métodos de laboratorio que tenemos para su detección y cuantificación, y discutir la utilidad clínica de estos anticuerpos. Siempre tenemos que empezar hablando, ¿no?, de la fisiología, que sería el eje tiroide en este caso. La TRH estimularía la glándula pituitaria, la adenohipófisis, para que libere TSH, la tirotropina, que va a estimular la glándula tiroides a nivel del receptor de TSH, y va a inducir la producción de hormonas tiroideas, T3, sobre todo T4 y T3, que se va a convertir en T4 en T3, tanto a nivel periférico como de los tejidos, y por retroalimentación negativa van a regular, van a hacer feedback sobre el hipotálamo y la hipófisis, disminuyendo la secreción de TRH y TSH. Ante la presencia de anticuerpos de tipo inmunoglobulina G, que son anticuerpos antirreceptor de TSH, estos anticuerpos se van a unir al receptor de TSH y van a producir la estimulación, así como lo haría la TSH, tanto en la producción como en la hipertrofia de las células. La producción de hormonas tiroideas va a causar la disminución de la TRH y la TSH, que es algo que vamos a ver en el laboratorio, ¿no es cierto? Y además va a producir los síntomas característicos de este cuadro, que se llama enfermedad de Graves. Los TRAPs son un grupo heterogéneo de anticuerpos en cuanto a funcionalidad. Los más característicos son los de tipo estimulante, que aparecen en la enfermedad de Graves. Como estimulan la producción de hormonas tiroideas, van a producir ese aumento del metabolismo con todos los signos y síntomas que esto trae acarreado, como son la sudoración, la taquicardia, el nerviosismo, las manos húmedas, la caída del cabello, el bocio por el agrandamiento de las células de la glándula, por tanta estimulación, y también problemas que suelen ser por ahí los signos que llevan a las personas a que se realicen el diagnóstico, como son irregularidades del ciclo, infertilidad, entre otros signos. Ya cuando los anticuerpos están en un nivel muy elevado, van a producir lo que la bibliografía describe a veces como Graves sistémico, entre comillas, porque los anticuerpos van a ir y van a estimular directamente a nivel de otros tejidos diferentes de la tiroides, las células como fibroblastos a nivel del tejido subcutáneo, o células a nivel del ojo, y en el caso, bueno, del tejido conectivo, la estimulación va a producir la acumulación de glicosamiloglicanos que atraen agua y causan el mixedema característico que se ve pretibial, acá se ven las manos, de los pacientes con este Graves sistémico, y la orbitopatía, que es más bien por una unión a nivel de los receptores, pero se desencadena también un cuadro de inflamatorio, ¿no es cierto? Porque estos anticuerpos también producen una respuesta inmune
de tipo inflamatorio. Por eso también pueden causar tirotoxicosis, es decir, destrucción a nivel de la glándula tiroides. Pero bueno, no diferenciaríamos en ese caso los estimulantes de una tirotoxicosis por destrucción con el perfil bioquímico. Pero también hay anticuerpos que son de tipo bloqueantes. Estos anticuerpos de tipo bloqueantes bloquean al receptor de TSH, más bien en la porción glicoproteica de este receptor, los estimulantes más bien en la porción rica en aminoácido de leucina, y lo que harían es disminuir, ¿no es cierto?, la producción de hormona porque bloquean el sitio de la TSH para su unión. Por lo tanto, la TRH, pero sobre todo la TSH, que es la que medimos, aumentaría y tendríamos un perfil hipotiroideo. Pero como también le dije que hace una reacción de tipo inflamatoria, ese hipotiroidismo puede estar precedido por un cuadro de tirotoxicosis, una tiroiditis de Hashimoto, es decir, que hay destrucción a nivel de la glándula, de las células, estas vierten hormona tiroidea a la circulación, causan un primer cuadro de tirotoxicosis, y bueno, y después por bloqueo llevaría al paciente a un hipotiroidismo. Este cuadro no es muy frecuente, de muy frecuente aparición en la clínica. El hipotiroidismo más bien va a ser importante en los neonatos, y ya vamos a ver que ni así es tan frecuente, por el pasaje transplacentario, como los TRAP son inmunoglobulinas que pasan a la placenta. Finalmente también se han caracterizado un tipo de TRAP a los que se los denominó neutros porque a la unión al receptor de TSH no inducen la producción de hormonas tiroideas, ni la hipertrofia de la glándula, ni tampoco el bloqueo de la TSH. Lo que suele ocurrir es que todos los tipos funcionales de anticuerpos estén presentes, obviamente en una proporción relativa entre ellos. Entonces el fenotipo que manifieste un paciente va a depender de la concentración relativa de los anticuerpos, obviamente la absoluta también, y de la afinidad del anticuerpo predominante. Lo más común es tener un paciente con enfermedad de Graves predominando los de tipo estimulante. Pero no quita que no pueda haber un cuadro de hipotiroidismo, una tirotoxicosis que preceda a ese hipotiroidismo, y un Graves que evolucione a eutiroidismo si hace una conversión de tipo bloqueantes o disminuye relativamente los de tipo estimulante e igualan a los bloqueantes, bueno, y hacen una especie de equilibrio que se ha registrado. Para terminar de cerrar la idea, les comento que los TRAP junto con los anticuerpos anti-TPO y antitiroglobulina forman el grupo de autoanticuerpos antitiroides. Y como son enfermedades de tipo autoinmune, tanto la enfermedad de Hashimoto, que tiene presente anti-TPO y antitiroglobulina, los TRAP pueden aparecer concomitantes también con esos autoanticuerpos. Bueno, según la guía ATA 2016, lo que debería hacerse, según la experiencia y los recursos disponibles, para el diagnóstico de una tirotoxicosis, sería inicialmente la medición de un TRAP, ya que en el avance del tiempo y con la automatización de los métodos, se volvió el menos costoso de los recursos diagnósticos de una enfermedad de Graves. Lo segundo sería una determinación de absorción de yodo radiactivo, una de las técnicas que se hacía en el CABIN, o una ecografía a nivel de la glándula, que evidencia un aumento de flujo y le permite diferenciar de otro tipo de tirotoxicosis. Bien, entonces, ¿qué recursos tenemos para medir nosotros los TRAP, medirlos en el laboratorio? Tenemos métodos que son de tipo inmunoensayo y de tipo bioensayo. Los inmunoensayos se abrevian generalmente con estas siglas de TSH Receptor Binding Inhibitor Immunoglobulin, y son inmunoensayos de un diseño, entre comillas, competitivo. Son competitivos, solamente que para ser competitivos nosotros solemos estudiar que el trazador es la misma molécula que el analito en estudio, solo que está marcada. Y en este caso vamos a ver que la TSH es la molécula marcada, que sería el análogo al analito, que son los TRAP, pero más que nada por su función. Y también, bueno, van a ser inversamente proporcionales la concentración a la señal obtenida durante el ensayo.
Los inmunoensayos no tienen la posibilidad de diferenciar entre estimulantes y bloqueantes, van a medir todos los tipos funcionales de TRAb, y como ventaja son los que están disponibles en la rutina diaria por el diseño del ensayo y también por la posibilidad de automatización que permite hacer una mayor cantidad de ensayos en un menor tiempo, y también son más rápidos. Los bioensayos, en cambio, requieren tener cultivos celulares, o sea que ahí ya tenemos un impedimento estructural en los laboratorios clínicos. La ventaja que tienen es que permiten discriminar el tipo funcional de anticuerpo, pero bueno, por las razones anteriores tienen poca disponibilidad clínica y se reservan más bien en los laboratorios de investigación, aunque en países del primer mundo poseen ambos métodos. No sé si le realizan de rutina a todos los pacientes, creería que no. A ver en la bibliografía variada nomenclatura, pero sobre todo abreviación, cuando leen los ensayos para TRAb. Acuérdense, la primera clasificación eran bioensayos e inmunoensayos, y los inmunoensayos, todos, ya sean de quimioluminiscencia, ELISA, electroquimioluminiscencia, se abrevian con las siglas que les dije hoy. Y los bioensayos, dependiendo de cómo esté hecho el diseño del bioensayo, van a adoptar diferente nomenclatura, ¿no? Pero bueno, para simplificar, todos los que tienen la S es de stimulating, de los estimulantes, y los que tienen la B es de blocking. Las abreviaturas van a cambiar. En cuanto a los inmunoensayos, entonces, podemos tener de primera generación, de segunda y de tercera, o sea, en orden cronológico desde los años 70 que se inventó el primer ensayo, que era uno de primera generación, se fue modificando, ¿no es cierto?, hasta los de tercera generación, que son los que más se utilizan, aunque los de segundo se siguen utilizando. Bueno, los de primera generación tenían receptores de TSH porcinos solubilizados, a los que se iban a unir los TRAb, y que iban a competir con una TSH marcada con yodo radioactivo 125, ¿no es cierto? Después esto se precipitaba con polietilenglicol, el inmunocomplejo formado, y se medía en un contador de centelleo gamma, y obviamente mientras más TRAb se unía, menos posibilidad de unirse la TSH marcada, y por lo tanto menor señal. Y a la inversa lo mismo. Los de segunda generación, lo que cambiaron fue incorporar un medio sólido a la reacción. Los receptores de TSH estaban fijados a tubos o a microplacas, y bueno, el trazador seguía siendo una TSH marcada con yodo 125, pero los de segunda generación también cambiaron el trazador porque se hicieron de tipo ELISA, no solo radioinmunoensayos. Pero la incorporación de un medio sólido aumentó la sensibilidad y la especificidad de los ensayos, como se fue demostrando en el tiempo. Y los de tercera generación, lo que hicieron fue cambiar el trazador por un anticuerpo monoclonal denominado M22, que se aisló de suero de pacientes con enfermedad de Graves. La verdad que no sé si son TRAb en sí, digamos, pero así dice la bibliografía, se aislaron de sueros provenientes de pacientes con enfermedad de Graves. Y bueno, después se replicaron como anticuerpos monoclonales. Les voy a contar acerca de un ensayo de tercera generación, que es el que se está por aplicar en CABIN ahora en los próximos días, o no sé si ya se empezó a aplicar, que es un ensayo de tipo electroquimioluminiscencia, y acá vamos a repasar también la electroquimioluminiscencia, ya que estamos. En el reactivo 1 posee un inmunocomplejo de un receptor de TSH unido a un anticuerpo monoclonal que tiene biotina. En el reactivo 2 tiene micropartículas magnéticas envueltas en streptavidina, y en ese reactivo también, bueno, tiene el anticuerpo monoclonal M22 marcado con quelato de rutenio, y todo esto en medios tamponados. Entonces, discúlpele, no sé, me molesta un micrófono, puede ser. Bueno, sigo, no importa. Entonces, lo que ocurre en un principio es que el inmunocomplejo con el receptor de TSH se pone en contacto, que es el reactivo 1, con
el suero del paciente, si hay presente TRAb, se van a unir, ¿no es cierto?, cuando se agrega el reactivo 2, la biotina se va a unir a la streptavidina, y acá vendría la competencia, entre comillas, porque el monoclonal debería competir por los lugares, pero bueno, en este caso lo que haría es unirse a los lugares donde el TRAb no se unió nomás. Y todo esto se pasa a la célula de medición después de la respectiva incubación en medio adecuado. En la célula de medición hay electrodos que tienen una diferencia potencial, por lo tanto las partículas magnéticas se van a pegar al cátodo, y se hace un lavado con tripropilamina, que es el reactivo que se va a utilizar para poner de manifiesto la reacción de la tripropilamina, y el quelato de rutenio van a hacer un electrón al cátodo, oxidándose. Después la tripropilamina cede un segundo electrón con una pérdida de hidrogenión, y el rutenio se reduce, y en esa reducción pasa de un estado excitado a un estado fundamental, emitiendo una señal. Bueno, este proceso se repite a velocidades altas, ¿no es cierto? No a esta velocidad en cámara lenta en la que yo le pongo, generando lo que sería una señal estable en tiempo. Y acá vemos claramente, mientras menos TRAb en la muestra, más señal se emite, y mientras más TRAb presente en la muestra, menos señal se emite. Por lo tanto, la señal es inversamente proporcional a la concentración del analito presente en la muestra. Para que conozcan el método, si alguien lo va a empezar a aplicar en algún momento, el límite de detección es 0,8 y el límite de cuantificación es 1,1. Sería la sensibilidad funcional, o sea, el valor por debajo del cual, o en realidad el valor a partir del cual el ensayo empieza a tener un 20% de coeficiente de variación, por lo que ya no serían confiables los valores que se forman debajo de ese punto. Este ensayo particular está calibrado con el primer estándar internacional, algo que tenemos que tener en cuenta para comparar los inmunoensayos. Y bueno, tiene un coeficiente de variación que va desde el 1,3% a valores altísimos, por ejemplo, 20 unidades internacionales por litro de TRAb, hasta 12,3, que bueno, está marcado más o menos a la mitad entre la sensibilidad funcional, acá no se ve bien, y el límite de corte para el diagnóstico de enfermedad de Graves, que es 1,75. Este inmunoensayo tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad casi del 100% según fabricantes. Ahora les voy a contar cómo serían los bioensayos rápidamente nomás, porque tampoco nunca apliqué, así que no sé bien. Los bioensayos, como les dije, tienen la capacidad de discriminar entre funcionalidad de TRAb. Son células, cultivos celulares, que expresan receptores TSH, y se utiliza alguna estrategia de las vías de señalización de ese receptor, como es un receptor acoplado a proteína G, va a generar P cíclico, y a través de fosfoquinasa que activan a proteínas CRE, va a llegar al núcleo estimulando las no me acordaba el nombre, elementos reguladores de AMP cíclico, que lo que hacen es unir a un exón de un gen reportero, como es la luciferasa, ¿no es cierto? Entonces esas células transfectadas con ese gen particular, lo que hacen es producir mayor cantidad de proteína luciferasa cuando más estimulación hay en el receptor de TSH. Y después, al agregar el sustrato de la luciferasa, se obtiene, bueno, una señal. En este caso, fíjese que es directamente proporcional a la cantidad de estimulantes. Y cuando van a medir los bloqueantes, siguen una estrategia similar, solo que agregan una TSH bovina que va a competir con ese bloqueante. En este caso, la lógica es inversa. Si se une la TSH, va a haber estimulación y va a haber mayor cantidad de luciferasa. Y si se une el bloqueante, menor cantidad, ¿no es cierto? Pero bueno, estos son los bioensayos que no están disponibles en la clínica. No sé si acá en Argentina se hará en algún laboratorio clínico. Estaría bueno que nos cuenten los chicos que rotaron afuera. Y después, Guillermo, ¿sí? Te hago un comentario. Con cultivos celulares habría que tomar contacto con los dos laboratorios de
de Corrientes que están haciendo cultivos celulares hace bastantes años y a ellos les encantaría aumentar lo que es aplicabilidad clínica. Uno funciona en la Facultad de Ciencias Exactas con la Cátedra de Química Biológica 1 a cargo de Soledad Bustillo y el otro está Ah, en la Facultad de Medicina, donde sí. está Juan Pablo Rodríguez, pero es Juan Pablo Melana Colavita el que está a cargo de cultivos celulares. Pero hace más de Ajá. 5 años que están trabajando en cultivos celulares. De manera que si uno le lleva aplicaciones clínicas, seguramente van a estar muy interesados. Y ellos tienen conexiones con grupos internacionales, donde vos puedes decir, bueno, la plata de dónde va a salir, de trabajo Claro. financiado por otros. ¿Se entiende? Sí, está muy Así bueno que lo que dice, profe, porque ahora como vamos a ver, los bioensayos tienen mayor ventaja sobre los inmunoensayos en varias situaciones, digamos. y el otro detalle, por experiencia te digo, es que los bioquímicos somos bastante lentos. Hace 40 años un laboratorio a cargo de un médico empezó a hacer todos los autoanticuerpos para diabetes. Así que el de Gustavo Fletcher, el médico que todavía sigue trabajando y emplea muchos bioquímicos, si nosotros nos dormimos va a aparecer un grupo de médicos, van a montar un laboratorio de cultivos celulares para estas aplicaciones clínicas y después no podemos decir que nos ganaron el campo, porque el campo estaba y nosotros seguíamos mirando muy quietos, ¿se entiende? Claro, sí, Eso nomás. tiene toda la razón, profe. Bueno, ya sacamos algo de la Ateneo. Bueno, continuamos entonces. Y como le quería contar por último del tema de de ensayo, perdón. En 2016 salió un inmunoensayo de Siemens que combinó lo que sería el diseño de inmunoensayo, pero con la información que provee el bioensayo. Se llama Imulite TSI, es un ensayo de tipo automatizado y es de quimioluminiscencia no competitivo tipo sándwich. Lo que tiene de diferente es un receptor de TSH que es una quimera que reemplaza la porción a partir del aminoácido 261 por una porción de aminoácidos del receptor de hormona luteinizante de rata, toda la porción glicoproteica que les conté que era dominio de unión de tipo bloqueante. Entonces, se van a poder unir los de tipo estimulante, que van a producir una unión a otro anticuerpo que está marcado con una fosfatasa alcalina, ¿no es cierto?, como las demás reacciones de quimioluminiscencia, pero los de tipo bloqueante no se van a poder unir. Después se produce, ¿no es cierto?, la catálisis del sustrato del dioxietano fosfato de amantilo y la posterior producción de luz. Este ensayo, como sería, entre comillas, bioensayo, en cuanto a la información que provee, fíjense que aumenta un 1% la sensibilidad y llega a 100% de especificidad según fabricante, y han comprobado esto varios ensayos que leí, digamos. Entonces, como regla general, para el diagnóstico, ya empezamos a ver la utilidad clínica para el diagnóstico de enfermedad de Graves, los inmunoensayos tienen una muy buena sensibilidad del 97% y una especificidad del 99%, y los de tipo estimulante, un 99% de sensibilidad con 100% de especificidad. En este caso parecería, digamos, ser, porque además de medir particularmente estimulantes, que son los que causan los síntomas en la enfermedad de Graves, son más sensibles analíticamente. En este trabajo hicieron una dilución del primer estándar internacional, el mismo que se usó para calibrar el ensayo que les comenté, el de Roche, y compararon los resultados que arrojaba el bioensayo y el inmunoensayo. Y bueno, acá está en escala de unidades internacionales que puede ser convertido a porcentaje de inhibición. Fíjense que el bioensayo seguía arrojando concentraciones altas, digamos, en comparación con el inmunoensayo, que ya en 0,78, hoy le dije que el límite de detección de este ensayo es el mismo que les conté, era 0,8, fíjense que ya no detecta nada de anticuerpos TRAB, y el bioensayo sí lo hace, digamos.
Entonces es más sensible analíticamente en principio, tendría esa ventaja el bioensayo sobre el inmunoensayo, que bueno, no es tan relevante clínicamente, fíjense que la sensibilidad del inmunoensayo es 97%. Bueno, otra utilidad de los TRAB, aparte del diagnóstico de enfermedad de Graves, sería la respuesta al tratamiento y el seguimiento de ese paciente con enfermedad de Graves. Los títulos de TRAB generalmente disminuyen después del inicio de la terapia con medicamentos antitiroideos, con metimazol, por ejemplo, y los demás antitiroideos. Esto es lo que más o menos los trabajos han demostrado, la mayoría. No hay controversia en este punto, nomás quiero decirles. Los títulos de TRAB también disminuyen después de la tiroidectomía parcial o total, y se ha visto, bueno, un aumento de el TRAB después del tratamiento con yodo radioactivo, pero no es totalmente un aumento prolongado, sino que después disminuye, como vamos a ver. Tiene una animación lo mismo. Bueno, fíjense lo que le estaba diciendo en este trabajo, que analizaron los 3 tipos de terapia, pacientes con terapia antitiroideo, estos son los N, tiroidectomizado y con tratamiento radioactivo, con un ensayo de primera generación, es decir, una sensibilidad bastante más baja que los de tercera, con un cutoff de 10% de porcentaje de inhibición, y los pacientes que habían sido tratados con yodo sufrieron un aumento. Bueno, probablemente se postula que es porque como el yodo 131 es destructivo, digamos, emite partículas beta, antes llamado rayos beta, destruye la glándula, expone más cantidad de antígeno en la sangre, y eso produce, digamos, mayor cantidad de TRAB en un principio, que después disminuye, pero se mantienen en valores más elevados. Y después, tanto la cirugía como la medicación antitiroidea producen una disminución en los pacientes. La primera desventaja que vemos, digamos, es que si bien disminuye con la terapia antitiroidea, también disminuye en aquellos pacientes o que no responden bien a la terapia o que producen una recidiva de hipertiroidismo después de un periodo eutiroideo, o sea, después de una respuesta al tratamiento antitiroideo. Fíjense, en este mismo trabajo nomás se ven los puntos en que 16 pacientes se volvieron hipertiroideos. Acá no se ve nomás, pero sufrieron un leve aumento de su TRAB en ese periodo, solo que bueno, como acá está graficada la media, como saben, la media se va a afectar por los valores de los pacientes que se mantuvieron eutiroideos. Bueno, sigamos viendo cómo se comportan los TRAB en el tratamiento. En este trabajo alemán del 2004, lo que hicieron es evaluaron la respuesta por 24 semanas fijas de antitiroideos en pacientes con enfermedad de Graves, y lo que hicieron fue comparar cómo evolucionaron los valores de TRAB, entre otras cosas, en esos pacientes. Lo que vieron fue que en el caso, bueno, vamos a ver los no respondedores, que son los pacientes que no respondieron al tratamiento y continuaron después de la semana 24 con tratamiento antitiroideo. En el caso de los inmunoensayos, como les dije, que los valores de TRAB disminuyen con el tratamiento, pasó eso, digamos, incluso en los no respondedores, una disminución del valor de TRAB, a pesar de que no llegaron a valores de eutiroidismo. Acá se puede ver, digamos, un ejemplo de 5 pacientes nomás. Y en el caso de los también no respondedores, pero que se hizo la medición por un bioensayo, fíjense que en este caso sí hubo un aumento desde la semana 0, desde el inicio hasta la 24. Acá más o menos, fíjense la media, que es 573 y sube a 698. Y en el caso del inmunoensayo, disminuye, digamos. O sea que ya no se están comportando de la misma manera estos dos, según lo que sugieren estos autores. Bueno, ellos no fijaron un valor de corte para decir del bioensayo pasa de 600, por ejemplo, un ejemplo, y significa no respuesta al inicio, digamos. Lo que hicieron fue hacer una titulación, o sea, hicieron unas titulaciones por cada uno de los ensayos que hicieron desde el suero sin diluir, y vieron
a qué título correspondía, o sea, cuál era el título en el que el método le daba 0, digamos, a la medición, y eso lo tomaron como título. Y lo que vieron fue, digamos, que en el bioensayo, los que respondieron al inicio tenían de 1 a 3 ese título, pero los que no respondieron tenían de 4 a 8, o sea, mayor a 3. Entonces dijeron que esto sería un buen predictor de no respuesta al tratamiento. Y se fijaron lo mismo en el inmunoensayo, y fíjense, en los que respondieron semana 0, 1 a 3, y en los que no respondieron semana 0, de 1 a 3, o sea, no había diferencia significativa. Yo no les puse acá nomás el análisis matemático. Entonces lo que afirmaron que todos los pacientes con un título mayor a 3 no habían respondido, digamos, al tratamiento, obviamente midiendo con el bioensayo, por lo que daba una sensibilidad del 100%, pero no le puse especificidad de cuánto. Yo supongo que es elevada, porque si vemos los no respondedores, tampoco en teoría ni uno está arriba de 3, pero ellos no lo pusieron explícitamente, así que yo no le puse. Bueno, en este ensayo, en este artículo, perdón, de Alemania también del 2004, que analizaron 93 pacientes Graves tratados con antitiroideos y los siguieron por 22 meses, trataron de ver si había diferencia con el inmunoensayo entre los que tuvieron una remisión durante el periodo que lo siguieron y los que o no respondieron o tuvieron una reincidencia. Y bueno, acá pueden ver más o menos los valores detrás. Fíjense que el problema siempre es que los que no responden o los que reinciden tienen un valor detrás muy heterogéneo, digamos. Lo que pudieron sacar de acá ellos es un valor con alta especificidad, o sea, mayor a 10, decían hay un 97%, digamos, probabilidad de que sea, pero la sensibilidad es muy baja porque fíjense que los pacientes que no respondieron, digamos, se ubican en todo el espectro, digamos, o sea que menor a 10 no te asegura que el paciente no vaya a responder. No sé si les mencioné que esto es antes del tratamiento, o sea, nos serviría como un valor predictor el TRAB antes del tratamiento, que sería algo bastante útil para ver si darle tratamiento antitiroideo al paciente o ir a los tratamientos que no son generalmente de elección por parte del paciente, que es la tiroidectomía o la radiación, porque eso los deja hipotiroideo probablemente, los deja hipotiroideo de por vida. Pero es particularmente ver el riesgo de recidiva. No, que tengamos cuidado porque en las revistas muchas veces he leído que hablan de la sensibilidad, la especificidad de algún marcador en una determinada tecnología, pero sí, no resaltan que están cada cifra de especificidad y sensibilidad está absolutamente ligada a un determinado valor de corte, y no siempre lo presentan. Es más, muchas veces te quieren mostrar que el método es buenísimo y que tiene alta sensibilidad, y como ese que mostraste, no te muestra la especificidad, pero qué vivo, si yo le pongo un valor de corte muy bajo, voy a tener una sensibilidad altísima y la especificidad es pésima, digamos. O sea que siempre hay que tener las tres cosas, digamos, y saber qué es lo que uno está buscando en la necesidad clínica, digamos, si te conviene tener alta sensibilidad o te conviene tener alta especificidad, digamos. Claro, en este caso del estimulante, profe, yo no le puse la especificidad, le cuento nomás, porque si usted ve los respondedores, que serían los sanos, si hacemos la cosa, van de 1 a 3, como que ellos dicen que ninguno está en un valor de 4. Por eso se podría decir que la especificidad sería, no sé, 100, pero yo no le puse 100 porque ellos no afirmaron eso, porque ya veo que había 3,5 acá, entonces por eso no le puse yo. Después en este trabajo, tiene totalmente razón usted. Lo único que ellos pudieron salvar, como se dieron cuenta que los valores de TRAB estaban en todo el espectro de concentraciones de los no respondedores, dijeron lo único que podemos salvar es un valor con especificidad re alta, pero con bajísima sensibilidad, que sería este 10. Fíjese que la mayoría de los que están en remisión están por debajo de 10, pero también ahí están muchos de los que son no respondedores, por lo tanto la sensibilidad es muy mala y no tenemos tantos que estén arriba de 10, pero bueno, si recordamos esto, podemos decir que arriba de 10 lo más probable es que tenga una no respuesta. Pero esto siempre teniendo en cuenta que se hizo con un ensayo de segunda generación. No sé si continuamos con el siguiente. Sí, continuamos.
¿Sí? ¿Ya todos se unieron o no? Lo que estaban, digamos. Sí. Bueno, continúo. En este trabajo, que lo que hicieron fue evaluar riesgo de recidiva con un valor de TRAB al final del tratamiento. O sea, se volvió eutiroideo el paciente, ya sea por 18 meses lo trataron con antitiroideo, incluso algunos hasta 42 meses, y al final le hicieron la medición de un TRAB. Acá dice TSH mayor a 1 porque ese era el criterio más fuerte para dejar la medicación. Midieron los TRAB y vieron cómo evolucionaba en un seguimiento, que fue relativo también a cada paciente, digamos. Y de vuelta se encontraron con un problema, sobre todo con el inmunoensayo. En este usaron un inmunoensayo de segunda generación, con un cutoff para diagnóstico de 1,45, diagnóstico de enfermedad de Graves, ¿no es cierto? Se encontraron que las líneas punteadas son pacientes que se mantuvieron eutiroideos, las líneas completas son las que son pacientes que tuvieron hipertiroidismo durante el seguimiento, o sea que tuvieron recidiva, y fíjense que no siguieron un patrón identificable. Si bien se ve un aumento en los que tuvieron una recidiva, también puede haber, digamos, ligeros aumentos, como se ve acá, en los pacientes que se mantuvieron eutiroideos. Eso en cuanto al seguimiento, a la evolución. Y en cuanto al valor de corte, fíjese que de vuelta, digamos, se ubican tanto respondedores como no respondedores, comparten lo que sería un rango de valores de TRAB, y lo que hicieron fue hallar un valor, en este caso con una mejor sensibilidad, porque fíjense que estos son los puntos de los pacientes que tuvieron recidiva, y no son tantos en este rango, sí, sería como una división 385 para un lado y 385 para el otro, de valores de TRAB al final del tratamiento. Entonces, ellos fijaron como un 385 como riesgo de recidiva con sensibilidad de 85% y especificidad de 96%, con valores de TRAB al final del tratamiento. Pero hay que tener en cuenta que usaron un ensayo de segunda generación. Fíjense que es distinto al valor que tenían los otros, digamos. Después también hay ensayos para ver aparte la severidad de esa enfermedad de Graves. Hay scores clínicos que incluyen varios signos que se miden por la clínica y también por el laboratorio, pero también se va a tratar de utilizar a los TRAB como un pronóstico de severidad, digamos. En este trabajo hicieron mediciones de pacientes que tenían orbitopatía más enfermedad de Graves y solo enfermedad de Graves, o sea, tomaron la orbitopatía como un factor de severidad, como les conté al principio, digamos, porque ya hay una manifestación sistémica de ese Graves. Y vieron que por el bioensayo había diferencias significativas entre los valores de los pacientes al inicio en la primera medición, digamos, y con los bioensayos no había diferencia significativa. Lo que sí, de vuelta, siempre hay un solapamiento, digamos, de los valores de TRAB, incluso en el bioensayo. Pero bueno, como para tener en cuenta que los valores de TRAB pueden ser altos o bajos en un paciente con orbitopatía o con factores de riesgo para altos scores, digamos, para padecer una orbitopatía. Y en el bioensayo sí hay diferencias significativas. Otros autores lo que hicieron es ver qué tipo de, qué coeficiente de correlación lineal tenían los valores de TRAB al momento del diagnóstico de la enfermedad de Graves, con, en este caso, un score que se llama Clinical Activity Score. También hicieron con otros scores y obtuvieron resultados similares. Para los bioensayos sí había una correlación lineal, no tan fuerte, digamos, fíjense, acá usaron un tipo de bioensayo. Ya este es bastante más complejo, ya va dentro de los bioensayos, pero usaron en este caso un receptor de TSH tipo salvaje y acá un receptor tipo quimera como el que usa el Imulite, y vieron si había correlación con los scores clínicos, digamos, que no incluyen a TRAB, para el pronóstico de severidad de la enfermedad de Graves. Y con los bioensayos no obtuvieron
una correlación lineal buena. Bueno, yo hice una especie de conclusión como para que no le explote la cabeza después de tantos ensayos juntos, que a mí me pareció, y se puede debatir al final, digamos, también. Bueno, los niveles de TRAP por inmunoensayos disminuyen con el tratamiento antitiroideo, pero no necesariamente significan buena respuesta al tratamiento. Los valores en pacientes que no responden o reinciden en el hipertiroidismo generalmente son más elevados, pero un solo valor de concentración no ha sido bien definido y encima estos valores son dependientes del método utilizado. Por lo que si nosotros tenemos un determinado método, podríamos ir a fijarnos qué artículos se publicaron sobre particularmente ese inmunoensayo. Y también es importante tener en cuenta esto último cuando se aplican puntuaciones como el Grade Score, que por ejemplo este es un score holandés que mide, que predice riesgo de recidiva después de un tratamiento antitiroideo. Y ellos incluyen un ensayo de tipo inmunoensayo con valores de, por ejemplo, fíjense, menor a 6, asignan puntuación 0, entre 6 y 19,91 y mayor o igual a 22, y van sumando con otros signos para ver riesgo de recidiva, pero tener en cuenta que ellos, por ejemplo, lo hicieron con un determinado tipo de inmunoensayo que puede tener especificaciones de calidad analítica distinto al nuestro y cutoffs diferentes, y estar calibrado con otros estándares también. Bueno, ahora vamos a ver la utilidad clínica de los TRAP en el embarazo, que es otra de las grandes utilidades clínicas. Podemos tener cuadros de madres que estén en tratamiento antitiroideo con una enfermedad de Graves durante el embarazo, o sea, antes del embarazo y durante. Madres que hayan tenido una recidiva de la enfermedad de Graves después de un tratamiento antitiroideo. Podemos tener mujeres embarazadas que se diagnostican de nuevo con enfermedad de Graves durante el tratamiento, o pacientes que están eutiroides, llegan eutiroide al embarazo y pasan el embarazo de eutiroides y han tenido, bueno, un historial de enfermedad de Graves y han sido tratadas con cirugía o terapia de yodo radioactivo. Ante todas estas situaciones, digamos, hay que tener en cuenta que mujeres eutiroides que previamente habían sido tratadas pueden tener niveles altos, hasta 10 años, de TRAB en el suero, causando tirotoxicosis fetal y neonatal con un 20 o 45% de mortalidad en caso de no tratamiento. Esto obviamente disminuyó muchísimo después del tratamiento antitiroideo. La tiroides fetal va a responder a la TSH alrededor de la semana 20 de gestación. O sea que si una madre está con enfermedad de Graves y no es tratada, lo que le va a afectar inicialmente al feto van a ser las grandes cantidades de hormonas tiroides que le pasa al feto, la madre, pero recién en la semana 20 de gestación van a ser importantes los anticuerpos que pasan a la placenta y empiezan a estimular la glándula tiroidea del feto, aumentando más las hormonas tiroides de la gestación, ¿no es cierto? Bueno, pero también hay que tener en cuenta que la medición de TRAB podría ser más sensible al principio del embarazo que hacia estas semanas, donde empieza a responder el feto a los TRAB, dado que, bueno, los niveles tienden a disminuir a medida que el embarazo avanza por un estado de inmunosupresión y por la hemodilución que sufre la paciente. La ATA 2016 tiene en cuenta los diferentes tipos de situaciones y circunstancias que se puedan tener, y como resumen, en la mayoría de las situaciones que les comenté, recomienda una medición de TRAB al inicio del embarazo, no todas las embarazadas, sino las que han sido previamente tratadas por un historial de enfermedad de Graves, o a las que se está sospechando enfermedad de Graves durante el embarazo, ¿no? Al inicio, después a las 18 o 22 semanas, y finalmente a las 30 a 34 semanas, para ir monitoreando a esa paciente y ver también cómo respondería al tratamiento, ¿no es cierto? Pero no, como les dije, la respuesta al tratamiento por los inmunoensayos también es controvertida usando valores de TRAB, así que, digamos, tenemos que hacer, el que interpreta, digamos, tiene que tener muy en cuenta esto, qué tipo de inmunoensayo se está utilizando para poder interpretar.
varios estudios tienen como objetivo establecer algún tipo de umbral de los TRAB para que defina el riesgo de hipertiroidismo en el feto. ¿Por qué digamos esto? ¿Por qué no controlarlo solamente con la hormona tiroidea? Y bueno, porque si bien, como vimos, las pacientes pueden estar en estado de eutiroideo, pueden seguir manteniendo valores de TRAB que van a pasar y van a estimular al feto, y la madre puede estar normal en cuanto a su función tiroidea, pero el feto puede estar recibiendo estimulación por parte de los TRAB y sufriendo una tirotoxicosis. Por eso se buscaría, digamos, la utilidad de los TRAB para predecir el riesgo de un hipertiroidismo fetal o neonatal. Bueno, un estudio de 47 neonatos, que es el que nombra la ATA sobre todo, y ya lo vi en otros trabajos, mostró que 9 recién nacidos con hipertiroidismo nacieron de madres que tenían valores mayores a 5 unidades internacionales, se me fue una niña acá, por litro, durante el segundo y tercer trimestre, y pusieron un valor, también para tomar con pinza, de 100% de sensibilidad y especificidad del 43%. Este valor resulta ser 3 veces más del valor de corte del cutoff diagnóstico de sensibilidad de Graves, y la ATA dice, digamos, con un nivel de recomendación débil, que se haga un seguimiento estricto de los fetos que tengan un valor mayor a 3 veces de TRAB, mayor a 3 veces de su cutoff diagnóstico, por justamente el riesgo de sufrir una tirotoxicosis el recién nacido, y también por tener una respuesta rápida cuando nace, digamos, porque por ahí no puede ser no identificado, digamos, el hipertiroidismo. Bueno, afortunadamente los antitiroideos pasan la placenta, entonces controlando a la madre, como les había dicho, que puede también controlar al feto, disminuir los valores de hormona tiroidea y que tenga una gestación normal sin una tirotoxicosis. Y se estima que la vida media de los TRAB en el recién nacido, en el neonato, van a ser de 2 a 3 semanas, por lo que el tratamiento de antitiroideo se puede prolongar hasta 1 o 2 meses o excepcionalmente más en los neonatos. O sea, pacientes que se siguen tratando después del nacimiento por los valores de TRAB. Bueno, como les había contado, hay embarazadas que pueden tener TRAB de tipo bloqueante que pueden ser responsables de hipotiroidismo congénito. En esta medición de anticuerpos tipo bloqueantes en sangre neonatal en Estados Unidos, de casi 800 recién nacidos con hipotiroidismo congénito, se vio que de esos 788 hipotiroidismos, 11 eran causados anticuerpos de tipo bloqueantes. Y cuando se vio de qué madres vinieron, bueno, eran madres que tenían hipotiroidismo autoinmune, ahí había enfermedad de Hashimoto, y 3 habían sido tratadas inicialmente por enfermedad de Graves. Bueno, entonces, fíjense que es baja la frecuencia con la que aparecen, pero es una posibilidad, y si entran en la bibliografía van a encontrar varios reportes de casos de pacientes incluso que estaban eutiroideas y experimentaron y tuvieron niños con hipotiroidismo, pero reportes de casos, digamos. Bueno, y hay que tener en cuenta que en el puerperio los niveles de TRAB podrían aumentar y las mujeres podrían experimentar una recaída, que sería una reacción de rebote a esa inmunosupresión, y hay un agravamiento de la enfermedad autoinmune. Generalmente no es característico de TRAB, sino de cualquier tipo de enfermedad autoinmune, y el embarazo, digamos. Y sería útil entonces la monitorización de la función tiroidea de los TRAB en el puerperio, independientemente de la evolución de la enfermedad durante el embarazo. Bueno, llegamos al final. Las conclusiones son que es importante tener en cuenta que los TRAB son un grupo funcionalmente heterogéneo de anticuerpos, por lo tanto vamos a tener diferentes ensayos y es importante conocer las especificaciones del ensayo que se utiliza para dosarlos. Y la utilidad clínica requiere entonces una cuidadosa interpretación que dependerá del método empleado en su medición. Esta es la bibliografía y eso es todo. Ahora, si alguien quiere
hacer un aporte o hacer una pregunta. Guille, ¿querés dejar de compartir pantalla? Dejo, bueno. Ah. No encontraba el botón. Si los instructores quieren hacer algún comentario. No, muy bueno. Y ¿cómo se? No, en el caso de mi hermana, por ejemplo, que tiene hipertiroidismo y que está con los TRAPS positivos, a ella le pasó eso que dijiste, digamos, empezó con un valor poquito más de 3,18 por ser más exacta, y al comienzo del tratamiento, si bien enseguida regularizó todo lo que es la parte de las hormonas tiroides, los TRAPS subieron. Subieron. Se fueron a 6. Pero toda la parte de hormonas tiroides mejoró. Una barbaridad, digamos, hubo un cambio bastante importante de lo descontrolado que tenía al inicio a los 3 meses de tratamiento, pero el TRAP subió. Mirá, se comportó, sí. Subió incluso, digamos, diferente. Sí, al doble se fue, a 6 se fue. Y ahora, bueno, ahora hay que controlarla de nuevo, pero vos viste, hoy las hormonas de ellas están perfectas, digamos. Sí. Aparte de ellas, las hormonas están de 10. El tema es que los TRAPS, que se comportan realmente totalmente diferente a cómo se comportan las hormonas tiroides durante el tratamiento. Claro, en ese caso, digamos, también uno podría pensar por qué aumentan los TRAP y las hormonas se normalizan, porque, bueno, no se sabe bien, pero se ha hipotetizado, digamos, que los mismos TRAP lo que hacen es que pierden el poder estimulante o tienen una conversión hacia bloqueante, y como el inmunoensayo no puede diferenciar eso, mide solamente un valor de anticuerpo presente, digamos. Claro. Pero bueno, no, quería comentarte eso nomás, porque al final no pudimos hablar, pero bueno, eso le pasó a ella, digamos. Claro. Guille, era una posibilidad, digamos. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí. Muy bueno el Ateneo, la verdad que era un tema bastante complicado. Como Guille les comentó, nosotros en Cabin queremos retomar el dosaje de TRAP. Y bueno, yo le planteé a Guille diferentes temas de laboratorio que él podía dar como Ateneo, y bueno, él eligió este que es bastante complicado. Pero la idea era conocer un poco más la determinación, como dijo Guille, y conocer los usos que tiene y las limitaciones, como Guille comentó, que son bastantes los problemas que tienen los inmunoensayos en sí. Y bueno, nada, la verdad que hiciste una revisión re completa, re actualizada, y se nota que leíste mucho, así que en cualquier momento nosotros tenemos el pedido de reactiva, así que en cualquier momento tenemos que poner a punto y comenzar a hacer el dosaje. Y ahí, bueno, vamos a tener nuestra propia experiencia con el uso de un inmunoensayo en el COVAS. Pero la verdad que muy bueno, Guille. Muy claro. Completo. Yo lo que estaba viendo que todos estos trabajos son, si uno reúne la información, son fáciles de hacer porque se van haciendo sobre los pacientes en sí, cómo se van tratando, y me parece que se pueden rehacer en nuestro medio, digamos, para validar todos esos valores, digamos, que hablamos. Claro, sí, aparte es una determinación útil, digamos, no es nada loco de implementar, digamos, y como vos dijiste, tiene varias utilidades y de importancia clínica, digamos, que sería muy útil para los endocrinólogos más que nada. Por eso, bueno, con Susana quisimos retomar el dosaje y bueno, vamos a ir viendo nuestra propia. Sí, esto, lo que están diciendo, mira, yo he visto algo en el Hospital de Clínicas en Buenos Aires, en algunas áreas por las que pude rotar, ellos de rutina se preocupaban, lo que sí, el bioquímico salía del laboratorio, ¿no? Iba a buscar los datos. Y te estoy hablando de hace más de 20 años atrás, donde el dato lo tenías que ir
caminando a buscar el servicio, no es que vos entrabas a un servicio, a un software y ahí tenías toda la historia clínica del paciente, digamos. Llevaba más tiempo, pero tenían la rutina de tener muchísima información de cada paciente que estaban midiendo. Entonces después salen los trabajos a medida que vos necesitas, según lo que vos querés plantear, pero vos tenés una ficha muy completa, ¿se entiende? Pero primero giraste, diste un vuelco en tu cabeza y dijiste, yo voy a empezar a hacer traps como terminan de hacer ustedes, pero voy a incorporar que tengo 20 minutos por día cada vez que entra un paciente con pedido de trap, dedicado a encontrar todos los datos, toda la historia de ese paciente. Y después no se me va a escapar y hasta el celular, y si trata, y me fijo cuáles son sus médicos para hacerle el seguimiento, ¿se entiende? Después vos vas armando los trabajos, pero lo que tenés que armar es una estrategia para tener muchísimos datos, que son los que después te sirven. Y el otro punto es que me parece, si no entendí mal, el Ateneo tiene muchísima información, es como para verlo de vuelta, ¿no? Y sería interesantísimo que lo puedan hacer de vuelta con los médicos endocrinólogos, me parece, porque hay mucho de tratamiento, de seguimiento. Tal vez ellos pueden aportar y también ellos pueden ver que hay una dependencia de los métodos, digamos, y que es el desafío que está en manos de los bioquímicos, ¿no? Pero que, así como vos dijiste, hay pacientes que pueden tener distintos comportamientos, anticuerpos neutros, anticuerpos estimulantes, anticuerpos bloqueantes. Bueno, el ensayo, el bioensayo y la posibilidad de tener cultivos celulares, evidentemente es una necesidad que no se va a terminar, digamos. Así que estaría bueno, como yo le decía, que se conecte con estos grupos de corrientes, digamos, u otro, ¿no? Es realmente endocrinología, es un área llena de desafíos, muy, muy compleja. Así que da para, mirá, la cabeza no se te va a quedar quieta y muy bueno, ojalá se incorpore más. Sí, y otro tema es que como Guille planteó, los inmunoensayos, él habló de TRAB, pero en general los inmunoensayos fueron avanzando muchísimo. Constantemente están modificándose y mejorando. Como Guille mostró, fueron cambiando de generación, fue cambiando la marcación de radioisótopos a otros métodos. Fueron apareciendo métodos, pasaron de competitivos a no competitivos. También explicó. Sí, el último de quimioluminescencia tiene una tecnología tremenda. TSI, que en teoría, claro, o sea, constantemente están avanzando los inmunoensayos y se están actualizando, y bueno, la idea es en algún momento llegar a equiparar a los de referencia, bueno, en este caso a los bioensayos. Pero bueno, constantemente va cambiando todo. Cuando yo le digo que endocrino es muy, muy complejo, me acuerdo lo que planteaba Luis Roch hace, qué sé yo, no sé, Luis, haceme acordar vos, pero yo todavía estaba en el pediátrico, así que por lo menos 15 años atrás, cuando él empezó a hacer hormonas y decía, yo hago, pero porque alguien lo tiene que hacer, porque no podemos quedarnos en la historia, seguir mandando la hormona enfrente al perrando como que nosotros no somos capaces. Y entonces él se puso a hacer y creció mucho en la parte metodológica y le incorporó de entrada cartas de control, controles externos, y se esmeraba en no tener errores preanalíticos, pero siempre tuvo claro y siempre planteó, yo no me voy a poner a estudiar endocrino a esta altura, yo con esto, y encima tenía toda la parte medio interno, ya estoy cartón lleno, pero tuvo la visión de decir, tiene que venir un bioquímico joven, mínimo 1, y después serán 2, después 3, que hagan, pero que tengan una base teórica y que tengan la capacidad de seguir estudiando. Bueno, por suerte se logró y está Liz ahora, ¿no es cierto? Es un campo con muchos desafíos. Se necesitan bioquímicos especializados, evidentemente. Así que lo que logró Luis en el pediátrico es lo que se tiene que lograr. Lo mismo pasó en el Cabín con la incorporación de Susana y de Jera, digamos. Si ustedes ven como ejemplo, el Perrando no hizo ese camino. El Perrando tuvo bioquímicos que empezaron a hacer hormonas, 10 años después estaban haciendo hormonas, pero no eran endocrinólogos. No es que dicen, yo empiezo a hacer hormonas y hago una especialidad
y después sigo estudiando 1 hora por día. ¿Se entiende? Bueno, una opinión nomás. Sí, No sé, Luis, hola, ¿me escuchan? Tengo señal. ¿Sí, Luis? Sí, lo que decía recién Alberto, la verdad es que hay todo un campo propicio para crecer, y seguro que Jera y Susi van a hacer ese camino, y Liz y Daniel también. Y nada, la imaginación es el límite en realidad. Y con una ventaja, que eso hablábamos antes con Luz Suárez sobre todo, que el sueño es que haya complementariedad con los distintos servicios, porque se trabaja sobre universos poblacionales diferentes e incluso con CESPEña. Y compartimos incluso una red informática que nos provee, que es común. Así que no es descabellado pensar que el día de mañana tengamos para el paciente. Siempre es para el paciente, a través del médico, que es el que toma las decisiones clínicas. Y nada, me pone muy, muy feliz que Guille dé un Ateneo de este nivel, que Tejera y Susi en el Cabín, y Liz y Daniel también ahí en nuestro hospital. Muy lindo, Guille. Llegué tarde porque tenía mal el horario. Bueno, gracias, Luis. No puedo convidarle a Chipacito, sobre todo que... No, no podés hacer eso. Carla hizo unos comentarios Carla Solís hizo unos comentarios en el chat. Excelente, Guille. Desde el programa de pesquisa, en caso de antecedente materno de hipo o hipertiroidismo, se pide la repetición de la pesquisa. Y después abajo, aunque en el caso de hipertiroidismo se debe pedir dosaje de hormonas en suero en el recién nacido, ya que debería pesquisar también la T4 libre. Y que pesquisa está sumamente agradecida con el equipo de endocrino del pediátrico, que confirman todos los casos de hipotiroidismo congénito que detectamos con pesquisa y también realizan los seguimientos de los casos. Eso es el aporte de Carla. Bueno, gracias. Y de Inés, que la importancia de todo esto se consolida con la integración de los médicos. Sí, es muy cierto, digamos. Hay cosas que por ahí sabemos nosotros, deberíamos acercarnos y contarles, digamos, porque no van a saber todas las cosas metodológicas de los ensayos que hablamos, porque está bien, no le compete eso, le compete el tratamiento, el diagnóstico del paciente. Así que estaría bueno, digamos, explicarles una forma también que entiendan, no ponernos fino con la parte matemática, pienso, pero no sé qué pueden decir. Sí, yo estoy de acuerdo con esto que decís. Hay interpretaciones del laboratorio que el médico sigue un razonamiento muy lineal y que siempre hay que resaltar. Sin ir más lejos, que es común a otras áreas, la interpretación de sensibilidad y especificidad en los test que se realizan para la interpretación. En general eso es común a un montón a todas las determinaciones, pero no es siempre bien interpretada por los médicos, por formación, digamos. Por formación, lo que a ustedes les resulta relativamente sencillo interpretar, al médico no tanto. Y ni hablar de valores de corte, cómo se obtiene, qué interpretación estadística se hace cuando se obtiene un valor, toda esa parte
es bastante chino básico cuando se ve, pero hay que insistir con eso. Quiero comentar que yo siempre miro todas las áreas, ¿no es cierto? Y hay varias donde se presta para que la integración con los médicos sea muy intensa. Lo vemos en bacteriología, lo vemos en virología, lo vemos en el interno, en nefro, en endocrino, en varias áreas. Pero la que realmente creció mucho hasta que son un solo servicio es endocrino. Es la única que conozco de varios ejemplos. Concretamente de nuestro residente Liz estuvo en el Hospital Gutiérrez. Es un único servicio endocrino donde están los médicos y los bioquímicos. ¿Cómo se llama esta chica que está en San Peña? Vázquez. Ella rotó por el Hospital Durán. Y ahí también el trabajo es conjunto. Están en el mismo servicio, trabajan, analizan todos los pacientes. Como ustedes ven acá el servicio de hematología, donde está Sofía Lan, Tony Alejandra, están sentados al médico, trabajando sobre el mismo paciente. Bueno, eso tiene el Hospital Durán, más que nada para adultos, y el Gutiérrez, y seguramente muchos otros más. Y no sé si Liz, querés comentar algo que le ves de beneficio a este trabajo totalmente integrado. Bueno, yo lo había comentado cuando roté por ahí, que me llamaba mucho la atención cuán integrados estaban los médicos residentes junto con los médicos que están hace años ahí, más los bioquímicos y también la gente de investigación, que eso es lo que yo te contaba, Guille, que tenés desde lo que hacen anatomía patológica hasta los que están haciendo todo el tiempo investigación para kits nuevos, y después tenés también los de genética, y los de propiamente dicho los de laboratorio, tenés las enfermeras que están ahí sacando sangre y hacen las pruebas, que están junto con los bioquímicos y con los médicos, junto al paciente y viendo toda la experiencia, digamos. La verdad que ojalá algún día lleguemos a ser tan integrados como ellos, porque a mí la verdad que me sorprendió, me quedé con la boca abierta, digamos, y me fui con una gran experiencia, digamos, del trabajo conjunto, no solamente con los médicos, sino también con todo el personal que formaba parte del CEDIE, digamos, que es el lugar que está ahí en el centro del Gutiérrez. La verdad que es un gran trabajo en equipo y se nota. Inclusive para los Ateneos, que eso es lo que yo también le contaba a Guille, que teníamos un día específico de Ateneo donde separaban todas las actividades, tanto de médicos, como de bioquímicos, como de investigación, y todos juntos íbamos al Ateneo. Se discutía desde distintos puntos, un caso clínico, por ejemplo, y todos contribuían desde su distinto punto de vista, pero obviamente a la parte endocrinológica. Así que ojalá que algún día lleguemos a eso nosotros también. Bueno, y no sé si alguno tiene algún comentario más o aporte. Igual quedan 3 minutitos también para que se corte la reunión. Jefe residente. Sí. Tengo la curiosidad, ¿están usando valoración por rúbrica en este Ateneo de hoy? Sí, por ahí se dificulta la distribución nomás, pero a Liz se le dio a Daniel López, yo le di a Jera y le dejé uno para Susi. Se trata de distribuir, digamos, por ahí la distribución nomás se complica, pero yo a Kela también le mandé por correo, ya tipo que tenga como una plantilla, eso podemos hacer, ya mandar como una plantilla por correo. Bueno, les cuento que viste que yo les mandé porque me tocó ser evaluador de los premios de la Federación Bioquímica por el tema de trabajo presentado. El trabajo de esos bioquímicos que tienen residencia y están haciendo la evaluación de sus Ateneos en el Hospital Italiano, de la parte de la residencia bioquímica, evaluación por rúbricas, está candidateado fuertemente al premio. No sé si lo va a sacar, eso sabremos la semana que viene, posiblemente.
y se lo asumió como una innovación, digamos, en el rubro de innovación pedagógica, digamos, para la calidad de la residencia, digamos. Bien entendida, ¿no es cierto? No la calificación desde el modelo educativo tradicional, a ver quién sacó más de 6, quién sacó 7, quién reprobó, quién tiene el felicitado. No tiene nada que ver con eso. No tiene notas. Uno de los aspectos calificados tiene una devolución de parte de lo cerrada con el que presentó el Ateneo, ¿no es cierto? Porque tiene una finalidad de feedback mutuo, digamos, de que ambos aprenden, porque los mismos evaluadores educativamente nada que ver con la que colaborativo enorme. Eso yo le comentaba, no hablamos de evaluación a través de la rúbrica con una devolución, porque queda en el papel por ahí, o quedaba en el papel, y se necesita por lo menos sentarse, como usted dice, con el residente, Sí. a ver y interpretar, digamos, la rúbrica para que tenga la devolución concreta el residente y le sirva, si no queda como un papel completado y nada más. Eso lo vamos a ir practicando, Seguro. porque también está incorporarlo dentro de la rutina de la residencia. Exacto, sí, yo lo he visto ahora evaluar esto, y tal vez le buscan la vuelta y hacen una reunión Meet cortita de 20 minutos al día siguiente, ¿viste? Con los que evalúan